Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando no encuentro la respuesta en mi corazón, y la duda se infiltra en mi interior, cuando pierdo de vista la meta, no hay dirección. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Cuando pienso que nada valgo, yo nada soy. Y el temor me amenaza con tomar el control. Yo pondré mi mirada en ti, le das rumbo, Dios. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. Tu cruz me da destino. Si yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza. Tu cruz me da esperanza. Corro a la cruz cuando no hay sentido de la vida y del dolor. La cruz me da destino. Yo corro a la cruz por divina gracia, y aunque no la merezco, tu cruz me da esperanza.
Somos Casa de Vida, bienvenidos. Hola, muy buenos días, familia de Casa de Vida, amigos, familiares y todos los que esta mañana se están conectando. Gracias por acompañarnos a este servicio, este domingo tan especial, tan importante para nosotros, el recordar que Jesús resucitó. Él murió en una cruz, es verdad, Él dio su vida por nosotros, pero lo más hermoso es que Él resucitó. Y porque Él vive, tú y yo esta mañana podemos vivir y podemos enfrentar lo que venga. Esta primera canción que vamos a cantar se titula No podría vivir. Si me falta el aire, no puedo vivir. Jesús es como el aire que respiro, así que espero que lo disfrutes. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Eres como el sol en la mañana, que siempre estarás. Eres como el aire que respiro. Sin ti vivo no estoy. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Eres tú mi escudo y mi castillo, siempre me guardarás. Eres tú, Jesús, mi fiel amigo, nunca me dejarás. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Yo no podría seguir si tú no estás aquí. Yo no podría vivir si tú no estás conmigo. Eres la razón que me impulsa a seguir. Yo no podría vivir, Jesús, sin ti. Gracias porque estás en mi vida. Que en esta mañana y en tu casa, donde quiera que nos estés viendo, puedas decirle, quiero que estés en mi vida, porque mi vida sin ti no tendría sentido. Tú que nos estás acompañando y te estás conectando en esta mañana, hoy esta mañana estamos disfrutando de este nuevo día y queremos con esta canción recordar que Él resucitó. Él se levantó de los muertos para darte vida, para darme vida, para darnos una esperanza. Esta canción se llama El que resucitó. Espina su corona fue, soy de gloria es, el Salvador la
paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. La tumba vigilada fue en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. A continuación, nuestros pastores estarán compartiendo con nosotros una reflexión acerca del sacrificio de Jesús y aquellas 7 frases que Jesús mencionó estando en la cruz, palabras que siguen haciendo un impacto en nuestras vidas. Espero que disfruten. Bendiciones a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Esta es la semana donde muchas personas recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz hace 2000 años. Un viernes como el que acaba de pasar fue el día en que Él fue a la cruz a morir. Pero un día como hoy, 3 días después, el tercer día, Él resucitó y estamos celebrando eso. Y hoy queremos compartir contigo
la experiencia de Jesús en la cruz, ese lapso de horas que estuvo ahí. La tradición lo ha llamado las 7 palabras. Son 7 expresiones que Jesús dijo estando en la cruz, y cada una de ellas tiene un valor para nosotros. Cada una de esas frases dichas por Jesús fueron en medio de la experiencia más dolorosa, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y en cualquier área de la vida de las personas. Jesús lo padeció en esas horas, y mientras eso sucedía, Él dijo estas 7 frases que están en la Biblia. A continuación vamos a compartir contigo cada una de ellas y esperemos que te sean de ayuda, de fortaleza y de bendición. Imagina lo que es ver morir a un inocente en lugar de un culpable. Es decir, tú sabes quién es el culpable y tú sabes quién es el inocente, y ver pagar el precio al inocente. ¿Cuál sería tu sentimiento? ¿Cómo sentirías? Aún más si fuera un familiar cercano tuyo el inocente y tú sabes que el culpable es otro. Y lo estás viendo sufrir, lo estás viendo padecer una culpa inmerecida. Mira, en el juicio de Jesucristo, antes de ser crucificado, Jesús fue puesto delante de todo el pueblo junto a otra persona llamado Barrabás. Barrabás era un criminal confeso, es decir, ya estaba comprobado que él había cometido cualquier cantidad de crímenes, ya sea violaciones, asaltos, asesinatos, robos, lo que sea. Él era un criminal confeso. Pero la tradición tenía la costumbre de cada año liberar a uno de los condenados. En este caso pusieron a Jesús, un hombre perfecto, que jamás había fallado, que jamás había cometido un delito, jamás siquiera había hecho una mentira. Por otro lado estaba este hombre Barrabás. Cuando el pueblo tomó la decisión, decidieron por el malo, decidieron por Barrabás. Había un repudio hacia la perfección, había un rechazo hacia la persona correcta. Jesús, el que nunca se había equivocado, causaba incomodidad entre las personas por ser perfecto. Por otro lado estaba este hombre criminal que simplemente fue él. Pudo haber sido otro, pero fue él. En ese momento la gente decidió por Barrabás y rechazó a Jesús. El justo tomó el lugar del malo para que el malo fuera tomado como justo. Es lo que Jesús hizo con nosotros. A eso se le llama gracia, un regalo inmerecido. Jesús, el Hijo de Dios, tomó el lugar mío siendo pecador, y yo siendo pecador tomo el lugar de él, y ahora soy llamado Hijo de Dios. Lucas 23:24 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Alguna vez has atravesado alguna situación difícil en tu vida que no puedes ver más allá de esa circunstancia, de esa situación, y no puedes ver la necesidad de los demás? Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia que Él murió en medio de 2 ladrones, y uno de ellos abrió su corazón a Él. A pesar de que Jesús estaba enfrentando una lucha, estaba enfrentando una agonía, Él tuvo piedad del penitente. Él escuchó y miró el corazón de esta persona que abrió a su mente para recibirlo, para ser salvo. Y por este acto de misericordia tan sublime, tan llena de gracia, fue que Jesús murió en la cruz, para abrir ese camino que nos lleva a Él. El reino de los cielos entonces fue abierto para que cualquiera que muestre un arrepentimiento genuino pueda tener ese acceso al reino de los cielos. La misma oportunidad para los 2 ladrones fue dada. Sin embargo, solamente uno pudo aprovecharla. Dice la Biblia, entonces Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa oportunidad también Dios te la brinda a ti. Es la oportunidad que día a día Él te ofrece para que tú puedas abrir tu corazón y en un acto de arrepentimiento puedas llegar a Él y los cielos pueden ser abiertos para ti. La gracia de Dios es sobre tu vida. Yo puedo ver que aún al final de la vida de Jesús,
la misericordia lo caracterizó en todo su ministerio y lo sigue haciendo hoy. Si algo hay importante en la Biblia es el valor de la familia y de la responsabilidad. Jesús, como Mesías, jamás olvidó su compromiso de responsabilidad familiar. En cualquier área, responsabilidad de amistad. Jesús fue responsable y nos enseñó eso. La Biblia nos enseña acerca del valor de la familia. Nos enseña el valor de ser personas responsables. Juan 19, 26 y 27 dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre, Jesús estando en la cruz, cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, en este caso era Juan, el discípulo Juan, dijo a su madre, mujer, he ahí, tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo le recibió en su casa. Jesús, como hijo, no olvidó esa posición. Él era el Mesías, era el Salvador, era el que venía a redimirnos a todos. Pero no olvidó que también terrenalmente tenía una mamá, tenía una familia, tenía personas a su alrededor. Y en ese momento, cuando vio a la mamá, obviamente quebrada en su corazón, creo que cualquier mamá que vea a un hijo morir de esa manera, siendo inocente, el dolor ha de ser inimaginable. Jesús quiso no mitigar el dolor, que era difícil en ese momento, sino asegurar que la mamá no quedaría sola. De igual manera es el interés que Él tiene por nosotros. En ningún momento de nuestra vida hemos caminado solos. Tú puedes pensar o decir o sentir, Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios se olvidó de mí, Dios hizo el universo, como dice alguna teoría, y luego nos abandonó a todos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, al final de su vida en la tierra, dijo las siguientes palabras en Juan 14, 18. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. En ese capítulo Jesús estaba hablando acerca del Espíritu Santo, como Él enviaría a uno similar a Él, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. Pero la frase inicial es la más importante. No los voy a dejar huérfanos. Era la voz del Padre a través de Jesús, diciéndonos a nosotros, en ese momento, siendo pecadores nosotros, nos dice, no los voy a dejar huérfanos. El trabajo de Jesús hasta el día de hoy, el trabajo de Dios es estar interesado en nosotros. Él está preocupado por ti y por mí en este día. Y yo quiero que tú lo sepas y nunca lo olvides. ¿Alguna vez te has sentido tan solo que tu corazón no lo soporta y tomas una actitud de enojo, de queja, de frustración? Jesús también experimentó la soledad. Jesús en varias ocasiones podemos encontrar en la Biblia que Él se apartó o simplemente se quedó solo. Él invitó a sus discípulos a orar en el Getsemaní, sin embargo, Él tuvo que enfrentar esa situación, esa soledad. Cuando Él fue a la cruz, también experimentó la soledad. Ahí no había hosanas, no había palmas, no había reconocimientos. ¿Dónde estaban aquellos a los que Jesús alimentó? ¿Dónde estaban aquellos a los que Jesús sanó? ¿Dónde estaban aquellos discípulos que le dijeron, Señor, contigo hasta el final, jamás te vamos a negar? Jesús tuvo que ir a la cruz solo. Aquellos que le habían prometido no estaban más ahí. Jesús, podemos ver el lado humano de Jesús cuando Él clamó en estas palabras. A eso de las 3 Jesús gritó fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo experimentarlo en carne propia y Él entiende cuando tú y yo nos sentimos solos. Él está ahí, Él siempre ha estado ahí, quiere que nosotros lo sepamos, aunque en ocasiones no podemos sentirlo, pero tenemos que tener la seguridad y la confianza de que Él siempre va a estar ahí. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de desear algo, escucha bien, que satisfaga tu propia vida? ¿Cuál ha sido el momento o esa cosa que tú dices, si yo lo tengo, voy a satisfacer un deseo en mí? ¿Hambre? ¿En algún momento has tenido tanta hambre de comerías lo que sea que te pusieran enfrente? Cualquier comida, aunque fuera un alimento que normalmente tú no comerías. ¿Sed? ¿Sueño?
de esos momentos en que el sueño es tanto que dormirías en cualquier lugar, no te importaría que nadie te viera. Cualquiera de las tres que mencioné y muchas más, sin importar la que sea, normalmente nos involucran un deseo de satisfacer nuestra propia necesidad. Involucran un deseo de satisfacer algo personal. Cuando tú ves un corredor en la maratón correr 42 kilómetros, quizás unos 25, 26 millas, o ves al escalador llegar a la cima de la montaña, ya sea el Everest o cualquier otra montaña difícil o alta, o cuando ves a cualquier otra persona, un estudiante, por ejemplo, pasar noches en vela con el único propósito de poder obtener un título universitario. Cada uno de ellos tiene su parte noble, la parte buena, positiva, pero todos tienen que ver con lograr algo personal. Llegar a la cima, llegar a la meta, obtener un documento. Bueno, Jesús experimentó el más grande de los dolores que ha habido en la tierra para una persona. Un sacrificio voluntario, es decir, Él aceptó eso voluntariamente, nadie lo obligó. La Biblia dice que Jesús no fue muerto por voluntad de las personas. Él dice, yo pongo mi vida y yo vuelvo a tomar la vida de regreso. Es decir, Jesús no fue tomado forzosamente, Él fue un voluntario en esta situación. Pero en este esfuerzo que Él hizo, a diferencia de cualquier otro esfuerzo que hacemos las demás personas para satisfacer algo, Él lo hizo para satisfacer a Dios el Padre y lo hizo para salvarnos a nosotros. Dice la Biblia en Juan 19:28, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las Escrituras dijo, tengo sed. Es decir, estaba llegando al límite del esfuerzo, al límite del sacrificio, al límite de todo, con el único objetivo de satisfacer a Dios como Padre y poder satisfacer una necesidad que tú y yo no podíamos satisfacer, el perdón de nuestros pecados. Estando en la cruz, sufriendo la agonía más grande, su único objetivo éramos tú y éramos yo. Para alcanzar metas, a veces es necesario experimentar sacrificios. Nadie se alegra con proyectos olvidados o a medio terminar. Nadie se propone una meta para después no esforzarte por alcanzarla. Todos queremos lograrlas con éxito, todo aquello que nos propongamos. Así la obra de Jesús en la tierra fue consumada, fue terminada, y Jesús le da un reporte al Padre diciendo, hecho, he terminado, es consumado. Todos los pecados acumulados y la culpa de todos los hombres de todos los tiempos fue pagada en su totalidad con su muerte. Nuestra expiación fue completada. Dice su palabra, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Tú y yo nunca vamos a poder compensar nuestros pecados. El asistir a una iglesia, el ser religioso o creer que uno es bueno, eso no te hace un hijo de Dios. El reconocer el sacrificio de Jesús, el venir arrepentido ante Él y dejar que Él viva en tu corazón, el practicar y el hacer su voluntad, eso te hace su hijo y te garantiza la vida eterna a través de Jesucristo y a través de su obra. Cuando un condenado a muerte es ejecutado, la deuda del crimen ya está cubierta, es decir, no hay que hacer más. Ya el culpable pagó, la deuda está cubierta, terminó. El caso se cierra, el caso termina. Cuando Jesús fue bautizado, mucho antes de ir a la cruz, fue declarada la misión que Él tenía aquí en la tierra. Dice la Biblia en Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia Él. Y Juan dijo lo siguiente, mirad, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ritual, no hay religión, ni esfuerzo, ni una vida moral, ni tratar de ser buenas personas. Nada de eso es suficiente para poder quitar de nuestra vida el mayor de los problemas que el ser humano tiene, y es el pecado. Años atrás, durante toda la época antigua, antes de Jesús,
el ser humano tenía ciertas prácticas. El pueblo de Israel particularmente hacían sacrificios de animales y los ofrecían a Dios como holocaustos. Esos sacrificios tenían una función: cubrir el pecado. Es como tener una herida en el brazo y poner una curita encima, o poner una venda encima, o tener cualquier cosa y poner un maquillaje que cubra. Pero por debajo sigue estando la herida, por debajo sigue estando el problema. Cuando Jesús vino al mundo, dice Juan, o declaró lo siguiente: Él no viene a cubrir pecados, Él no viene a darnos una vida moral, correcta, y tratar de portarnos bien delante de las personas. La Biblia dice que Él vino a quitar, es decir, va a arrancar de raíz el problema que tú y yo tenemos llamado pecado. Lucas 23:46 dice: después Jesús gritó, escucha bien, Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro, es decir, murió. Esa tarde Jesús terminó su vida gritándole al papá, a un papá que le había dado la espalda, no porque no lo amara, sino porque él llevaba todo el pecado de la humanidad. Y a Dios no le gusta eso. Dios repudia el pecado, pero ama a las personas. Y cuando él grita, le está diciendo a Dios algo similar a cuando el atleta levanta sus manos al cruzar y romper el listón, o algo similar a cuando el que va a la montaña clava la bandera y dice: llegué al final después de tanto esfuerzo, o cuando el estudiante pasa rumbo a la plataforma a recoger su título universitario. Claro que en este caso la comparación puede ser injusta, y lo es, porque el caso de Jesús fue muy, muy diferente. El precio a pagar no fue una noche de desvelos, el precio a pagar no fue una cierta alimentación y ejercicio, o el precio a pagar no fue subir la montaña con poco oxígeno y tener que esforzarse más. El precio a pagar en el caso de Jesús fue su propia vida. Es decir, Él murió y entregó su vida, y cuando Él grita y dice consumado es, o se terminó, o le gritó al Padre: mira, he terminado, murió. Y en ese momento, la gran oportunidad que tú y yo no podíamos tener se nos presenta en el camino: ser salvos y asegurar y garantizar nuestra vida eterna. Hoy domingo recordamos que Jesús resucitó. Todo ese dolor y sacrificio voluntario terminaron cuando un domingo por la mañana Jesús dejó su tumba. La tumba quedó vacía. Sin embargo, el propósito de Jesús no era crear una religión, no era demostrar que Él podía hacer algo, sino que su propósito era que tú y yo, condenados a muerte por causa del pecado, tuviéramos opción a vida eterna. La Biblia dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencillo, así de fácil. Todo el esfuerzo que Él hizo se resume en algo fácil para ti y para mí: creer y confesar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el amor de Dios. Él nos ama lo suficiente y mucho más. El amor de Dios es tan perfecto que quedó demostrado. El amor de un papá. ¿Qué no hace un papá por un hijo? ¿Qué no hace un papá por sus hijos, que los ama increíblemente? En este caso, Dios el Padre sacrificó a Jesús por nosotros. Sacrificó a su Hijo por nosotros. Juan 3:16 dice: Dios ama tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú puedes recibirlo ahora. Bendiciones. Gracias al mensaje compartido esta mañana. Deseamos que puedas atesorarlo en tu corazón y que esta semana que empieza sea una excelente semana. Queremos dejarte con esta canción que se llama Día Feliz. Que sea un día maravilloso, un día de alegría y de celebración, porque Jesús vive en nosotros. Me rescató la muerte derrotó, cante lo que Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba
libre al fin de cara frente a ti. Yo soy y mío eres Jesús. Gozo y paz ahí habrá, y el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy. Vive hoy. Canta con nosotros. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre Él nos cambió. Que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide a cada uno de ustedes, a sus familias. Nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones.